El día de hoy vamos a hablar acerca de el padre Edmundo Iturbide Regundú, misionero del Espíritu Santo, bajo la idea o el formato de hacer un relato acerca de su biografía. Antes de empezar, me gustaría poner sobre la mesa las tres razones que me han llevado a grabar este video. La primera de ellas tiene que ver con valorar o relanzar aquellas figuras que por la coyuntura histórica estuvieron tras bambalinas o en un segundo plano, pero sin las cuales no hubiera sido posible lograr todo aquello que se logró. En este caso, la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, que fue la congregación a la que perteneció el padre Edmundo Iturbide. Y digo que estuvo en segundo plano porque suele pasar en la historia de la iglesia, pues que lógicamente cuando hacemos historia de las congregaciones, nos quedamos con el fundador y hasta ahí llegamos. No porque los fundadores quieran acaparar la atención, está claro que no, sino más bien por una costumbre a la hora de llevar a cabo un relato histórico. Desde luego que el fundador de los misioneros del Espíritu Santo es una figura muy significativa, es el venerable Padre Félix de Jesús Uller. Yo he tenido la oportunidad de estudiarlo bastante y aunque no me adelanto al juicio de la iglesia, para mí, desde luego que es un hombre de fe, una persona que vivió su trabajo, su vocación de sacerdote al 100%. Yo lo admiro muchísimo. Pero claro, el padre Félix de Jesús Ruller formó a toda una generación de hombres y mujeres que tuvieron el cambio de antorcha, el cambio de estafeta cuando él muere, cuando él llega a la meta. Y una de estas personas, de las más destacadas, de las más cercanas a él, fue desde luego el padre Edmundo Iturbide. Entonces, una primera razón es revalorar a estas figuras que no son el fundador, pero que estuvieron cerca del fundador. La segunda razón es que yo soy un convencido de que hay figuras que solamente se alcanzan a comprender con el paso del tiempo, es decir, que en la época en que viven y en los años inmediatos a su muerte quedan en stand-by, quedan congeladas. ¿Por qué? Porque son historias más para el futuro, es decir, que tienen visión y no tanto para la época en la que vivieron. Son estas personas de avanzada en el buen sentido de la palabra. Y creo que con el padre Edmundo Iturbide sucedió, se está dando un proceso de relectura en las congregaciones que fundó y en aquellos que formamos parte de la espiritualidad que él compartió. Yo no pertenezco a la vida religiosa, sí que la aprecio mucho, sí que la conozco bien, yo soy laico, pero yo también, desde mi ser profesionista, pues voy redescubriendo a esta figura que con el paso del tiempo, es decir, más allá de los debates pasionales que fueron característicos mientras él vivía sobre las cosas claras y no tan claras del periodo en el que él vivió, que ahora que hemos investigado podemos calificar de difícil y positivo al mismo tiempo. Y la tercera razón es que se trata de un testigo ocular, o sea, de primera fila, en la historia de las obras de la cruz y en la comprensión de la espiritualidad que hemos recibido a través de ellas. Fue un testigo de primera línea, un testigo excepcional, porque le tocó tratar directamente, o sea, en vivo y en directo, a la Beata Concepción Cabrera de Armida, y desde luego al venerable siervo de Dios, Félix de Jesús Ruller, también por supuesto a Monseñor Luis María Martínez y un largo etcétera, pero estuvo en contacto con las fuentes primarias de la espiritualidad de la cruz, trabajando a nivel de oficina, ¿sí? Al padre Félix lo llevaba a los lugares a donde tenía que ir en un pequeño auto de los primeros que se habían fabricado para ser eficientes en los traslados. O sea, al padre Félix lo vio celebrar misa, lo vio en el coche, en el vehículo, lo vio también en sus últimos momentos. Entonces, es un testigo
fascinante de la espiritualidad de la cruz, y por esas tres razones vi necesario ponerme a estudiar las fuentes serias, pero sobre todo tuve la oportunidad de platicar con personas que lo conocieron. Y de todas las personas que he tenido la oportunidad, que viven, que están entre nosotros, pues la valoración es positiva y coinciden conmigo en que no se le comprendió en su momento, pero que ahora vale la pena, y ese sería el plan o el tono de este video: invitar a releerlo y a poder hacer un balance que desde mi punto de vista es positivo, pero que desde luego se tiene que ir enriqueciendo, complementando. Así que vamos a conocer la vida del padre Edmundo Iturbide, el rol que tuvo también en la Iglesia mexicana por el hecho de haber sido el primer superior general de los misioneros del Espíritu Santo, luego del fundador, luego de su muerte, y el trabajo que tuvo que desempeñar para con ellos y las otras instituciones que fueron naciendo también en torno a las obras de la cruz. Pues dicho esto, vamos a pasar al índice. Ya saben las personas que ven este canal que yo utilizo la metodología de una clase. Yo, más que conferencias, doy algo tan sencillo como una clase. Y en el primer punto de este índice, para no perdernos, estaremos hablando del marco histórico. Obviamente no vamos a agotar toda su vida porque sería imposible hacerlo en un solo video, pero vamos a conocer como los puntos más importantes. Luego abordaremos el hecho de que Edmundo Iturbide fue parte del primer grupo de novicios misioneros del Espíritu Santo, los que algunos han llamado hermanos de la primera hora. Es verdad que antes de ellos ya se habían tenido dos novicios, ¿sí? Que fueron el ahora venerable padre Moisés Lira Serafín y el padre Domingo Martínez. Pero yo lo cuento como el primer grupo, no porque no hubiera otros novicios antes, sino porque los primeros eran solo dos. Digamos que el término grupo quedaba demasiado grande, sobrado. Ya propiamente el que sí encaja en esta palabra fue el de una segunda generación en la que ya aparece Edmundo Iturbide y muchos otros que son los formados directamente por el fundador y que dieron origen a esta congregación que yo aprecio mucho por el aporte que han tenido y que desde luego siguen teniendo. Hablaremos de su mentor, es decir, quién forma a Edmundo Iturbide, y de ahí algunos aspectos fundamentales de su persona, como el hecho de haber sido sacerdote, superior general de su congregación en 2 sexenios, su faceta como fundador, porque hay 2 congregaciones religiosas que lo reconocen como tal, y desde luego que vamos a abordar pues un capítulo necesario que no podemos dejar para después, y que es el de las incomprensiones de las que fue objeto, motivo por el cual su figura quedó congelada y ahora vemos necesario, por un acto de justicia de tipo histórica, reevaluar, ¿sí? Digo, no hay que sorprenderse tampoco, todas las figuras, tanto de dentro como de fuera de la iglesia, pasan por momentos de incomprensión, que, por ejemplo, el padre Edmundo decía que a él le habían venido muy bien porque seguro lo necesitaba por su personalidad y las veía como parte de lo que Dios le ponía para sacar su mejor versión, y que no tenía que perdonarle nada a nadie porque él no consideraba que esas incomprensiones fueran culpa de alguien en particular, era la lectura que él le daba. Pero bueno, hay que abordar estas incomprensiones y desmitificar también aspectos que han estado ahí. Como les digo, las incomprensiones se dan en todos lados, ¿sí? Hasta en las mejores familias, y yo creo que todos nosotros, que no somos famosos, pues también podríamos, en lo que llevamos de vida, pues hacer un escaneo y decir, sí, sé lo que es haber sido incomprendido, ¿no? Entonces, este es el panorama que vamos a ir abordando, y comenzamos con su biografía, ¿no? Con el marco histórico, porque la verdad tiene una historia de esas que son fuera de serie y que la verdad las que más me gustan. Bien, Edmundo nació el 20 de diciembre de 1900 en la ciudad de Morelia, que es la capital del estado de Michoacán, en México. Hay que mencionar que nuestro país, la República Mexicana, está formada por 32 entidades federativas.
Antiguamente decíamos 31 estados y un distrito federal, pero con la última reforma que se hizo en el marco jurídico, el DF, o sea, la capital, dejó de ser DF y se convirtió en Ciudad de México, las delegaciones se volvieron alcaldías y entonces ahora se cuenta como un estado. Por eso decimos 32. Y parte de esos 32 es Michoacán, con su capital en Morelia, que es una ciudad muy importante en la historia de nuestro país, tanto del periodo novohispano como del México independiente. A mí me gusta mucho por su arquitectura, especialmente por el uso de la cantera, su catedral, el centro histórico, la conservación que tiene y en general el ambiente de una ciudad pues que nos muestra lo mejor de México, ¿no? En este contexto nace Edmundo Iturbide. Y claro, hay que hablar de su apellido, porque lógicamente les va a sonar familiar. El apellido Iturbide hace referencia, y de hecho está conectado, con uno de los personajes clave de la independencia de México, que también ha sido muy incomprendido, ¿sí? Podríamos decir que hace falta también aclarar lo de él, que fue Agustín de Iturbide, parte de la etapa histórica de la independencia de México, que fue un capítulo de nuestra historia entre 1810 y 1821. Entonces, Agustín de Iturbide pues, nos explica el origen, el peso histórico de este apellido, que es el mismo que lleva Edmundo y con el que está conectado. Así que bueno, su papá, sus padres fueron José Iturbide Gómez, quien tuvo una muerte prematura, y Céline Regundú, que pues es su mamá, pues su madre, de origen belga, y que le va a transmitir la lengua, la cultura europea y desde luego la fe, ¿sí? Tanto la que llevaba ella en su origen como también una fe muy viva en México, el país pues que recibió con mucho aprecio a su familia. Tuvo además dos hermanos, José y Roberto. ¿Qué podríamos decir de Edmundo? Pues que era una persona muy carismática, de una presencia que lo volvía un gran conversador, alguien diríamos popular, con todo un futuro por delante, alumno de los lasallistas, que tenía los hobbies propios de la edad, líder en su grupo, y que yo siempre he pensado que si no hubiera optado por la vida religiosa, habría sido un gran empresario político, cosas o puntos que nos siguen haciendo falta hoy, buenos empresarios y buenos políticos. Así va transitando su vida. Cierto es que la señora Celine le va a transmitir una fe viva y esa fe viva le va a llevar a plantearse diferentes opciones. Primero llegó a pensar en hacerse misionero para ir a África, luego en el ámbito del seminario diocesano, pero lo que va a despejar la X va a ser cuando conozca a quien se va a volver su mentor, el venerable siervo de Dios, el padre Félix de Jesús Ruller, que había fundado unos años antes, esto es el 25 de diciembre de 1914, a los misioneros del Espíritu Santo en la extinta Capilla de las Rosas en el Tepeyac, en México. Y que lógicamente, pues el país no estaba para fundar, pero aún así fundó. Para que nos demos una idea, estaba el proceso todavía de la Revolución Mexicana. Cada banco producía sus propios billetes, lo que era un desorden. En los bandos donde X grupo revolucionario tenía poder territorial, ahí había unos billetes y la moneda estaba prácticamente como si fueran varios países en uno. Sí, había leyes totalmente anticlericales, se estaba tratando de constituir en las bases para lo que luego fue la Constitución de 1917, y en ese contexto el padre Félix, un hombre de fe extraordinario, funda los Misioneros del Espíritu Santo. ¿Cómo es que conoce el mundo? Pues en Morelia, precisamente porque andaba viajando y con los permisos de los obispos, el padre Félix era muy transparente, invitar a jóvenes para ver si se sumaban a esta nueva congregación que solo tenía 3 miembros. El padre Félix, el padre Moisés Lira y Domingo Martínez, como lo mencioné hace poco. El padre Félix era una persona que les decía las cosas como son, era alguien muy entusiasta,
Las personas que lo conocieron dicen que acostumbraba a explicar las cosas dibujando en un pizarrón, era muy gráfico, y pues les invita a esta congregación, pero sin exageraciones, o sea, no les vendía cosas así como que muy extraordinarias para que dijeran que sí, sino que con toda sencillez les explicaba y les decía al que le interese tal día y tal hora, y respetaba tanto a los que decían que sí como a los que decían que no. En el caso de Edmundo Iturbide, él dijo que sí, y a partir de entonces empieza su vínculo directo con las obras de la cruz, ingresando con los misioneros del Espíritu Santo el 10 de diciembre de 1917. Hizo su primera profesión religiosa el 6 de mayo de 1920 y después de varios años de formación, ya saben ustedes, la parte teológica y filosófica, fue ordenado sacerdote el 19 de abril de 1924. Un dato importante para comprender su figura y desempolvarla y ver el brillo que trae consigo es que desde muy joven le tocaron diferentes cargos en la congregación. No porque los buscara, sino que lo que pasaba era lo siguiente, pues era una congregación joven, había muy pocos miembros ordenados sacerdotes y ya se necesitaba cubrir pues diferentes áreas de servicio, ¿no? Y el padre Félix, con quien hubo clic desde el primer momento, porque compartían una misma cultura. Esto no debe de escandalizarnos, ni mucho menos. También entre personas de fe hay amistad. También entre personas de fe hay quien te simpatiza más que otros. Y la verdad es que el padre Félix y el padre Edmundo pues se entendieron a la primera y de forma literal, porque el padre Félix era de francés y el padre Edmundo hablaba perfectamente su lengua. Entonces hubo siempre una gran confianza del padre Félix para con el padre Edmundo. Desde luego no en cuanto a exclusividad, porque el padre Félix estaba atento a todos y a todas, ya estaba fundando más de una congregación, pero pues el padre Edmundo fue su brazo de derecho, porque pues, el padre Félix no acaparaba el poder, sino que distribuía el trabajo para que todo el mundo pues incluyera y la obra pudiera fluir. Así las cosas, hasta 1926 el padre Edmundo se va a desempeñar como promotor vocacional y otros oficios en la Escuela Apostólica de Tlalpan, que fue una de las primeras fundaciones que hizo el padre Félix. Hoy día es un colegio con una propuesta muy interesante de fe, de vanguardia de los misioneros del Espíritu Santo, sigue siendo de ellos, que es el Instituto de Humanidades y Ciencias. Después de esta etapa es enviado a Roma porque pues algo que hay que decir es que tenía buena cabeza, era bueno para los estudios, al grado que obtiene el doctorado en Derecho Canónico. A mí como abogado me da mucho gusto saber que hizo este tipo de estudios. Aquí hay que mencionar algo más acerca de su personalidad. El padre Edmundo, que como les digo va a ser superior local, pero también general durante 12 años, pues era un convencido de que los sacerdotes tenían que estudiar porque el mundo cambia, surgen nuevas preguntas y hay que estar a la altura. Él mismo hizo el doctorado. Sin embargo, tiene un escrito que leí que me gustó mucho. Dijo, los estudios son indiscutiblemente necesarios y más en esta congregación que acompaña personas. Sin embargo, los estudios son importantes, pero en segundo lugar, en primero tiene que ir la espiritualidad, la vida de oración, la relación con Dios. Y dices, esto es profundo, porque escribía el padre Edmundo que a él le causaba mucho malestar encontrarse con sacerdotes que eran muy técnicos, muy metidos en los estudios, pero que a la hora de predicar un retiro hablaban de forma mecánica, abstracta y sin esa experiencia profunda, porque claro, les faltaba espiritualidad. Entonces, él siempre tuvo claro, primero la espiritualidad y luego, eso sí, el estudio, la ciencia, el estar preparado. No era un mediocre, era alguien que tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Llegó a ser el primer superior de la comunidad de Roma, ¿sí? De hecho, yo he tenido la oportunidad de leer un aproximado de 300 cartas que se enviaban entre el padre Félix, que estaba en México, y el padre Edmundo, que estaba en Roma, y que tiene que ver con cuestiones desde el mantenimiento de la casa hasta el buen ambiente que debía de haber entre los estudiantes. Otro de los cargos que ocupó, y aquí es lo que les decía, que muchas veces es fácil juzgar, pero cuando te cae en los hombros, pues el 80% de la congregación, ahí la cosa cambia. Se vuelve vicario general de los misioneros del Espíritu Santo, porque el padre Félix era una persona extraordinaria, es
magnífica su obra y su vida, pero ya estaba enfermo, ya le pesaban los años y no podía hacerlo solo. Así que asume como vicario y cuando llega el 10 de enero de 1938, pues la vida del Padre Edmundo va a cambiar radicalmente porque es el día en que el Padre Félix de Jesús Ruller fallecía. Entregaba, pues ahora sí que una obra gigante de fe, una obra de santidad y bajo las últimas palabras dirigidas a María, con ella todo, sin ella nada. A raíz de la muerte del Padre Félix de Jesús Ruller, pues se va a convertir, por decisión del capítulo general, que tocaremos más adelante, en superior general por los primeros 6 años y luego una reelección de otros 6. Otro de los datos fundamentales de su vida como sacerdote, como superior local, como formador, como acompañante en los colegios, fue pues que llegó a fundar, sí, hay 2 congregaciones que lo reconocen como fundador, porque les dio todo, les transmitió su espíritu, que son las Misioneras de Jesús Sacerdote en 1938 y las Hermanas de la Veracruz, Hijas de la Iglesia, en 1952. Obviamente, como les digo, este marco histórico ha sido puntual, pero nos puede ya dar una idea clara. Después de esta vida, que no fue lineal, desde luego, sino llena de aventuras, sobresaltos, fe, esfuerzo, pues llega el momento de la meta, ¿no? El Padre Edmundo muere en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1974. Actualmente, ahí tienen ustedes la foto, sus restos mortales descansan en el Templo de María, Madre de la Iglesia, en la ciudad de Puebla, México. Este es un lugar de los misioneros del Espíritu Santo que pues es muy significativo por la pastoral que se hace. De hecho, el grupo juvenil Éxodo fue fundado en este templo y tiene proyección tanto nacional como internacional. Ahora, ¿por qué la tumba del Padre Edmundo se ubicó aquí, en los exteriores del Templo de María, Madre de la Iglesia? Que ese es el nombre oficial, pero la gente del lugar lo conoce como Huexotitla, ¿no? Por la zona en donde está. ¿Por qué se puso ahí? Hay 2 razones. La primera es la de mayor peso. Como les decía, hay 2 congregaciones que, porque además así es, lo reconocen como fundador, pero tienen las casas generales en distintas ciudades, en distintos estados. Las Misioneras de Jesús Sacerdote en México y las Hermanas de la Veracruz en Orizaba. Entonces buscaron que la tumba del fundador, del Padre Común, pues estuviera a la mitad de camino entre unas y otras. Y se decidió que fuera allí, en Puebla, porque además él fue parte de la comunidad de Puebla y una segunda razón es que de su buena gestión se obtuvo el terreno para poder construir este templo y otros espacios en distintas ciudades de la congregación. Él construyó mucho pues, para que hubiera estos lugares de fe. Entonces, por esas 2 razones y porque en las celebraciones van, lo visitan, hacen oración, se puso en el estado de Puebla, que conecta al de Veracruz con la Ciudad de México. Y bueno, eso sería el marco histórico de esta vida tan interesante, tan en montaña rusa, ¿no? Porque subes y bajas, pero realmente fascinante, ¿no? Bien. Aquí pues vamos abordando otros aspectos, forma parte del primer grupo de novicios, propiamente dicho. Esta foto es de 1916, porque obviamente no todo fue de golpe en el 17, ya empezaban, y ahí podemos ver al centro, pues al Padre Félix de Jesús Ruller, y en la fila de atrás, el que tiene el saco y la camisa completamente blanca, no se alcanza a distinguir la corbata, es el Padre Edmundo Iturbide, en aquel momento pues un joven más que se estaba sumando a este proyecto que en cierta manera era una locura porque pues era una congregación de escasos 2, 3 años de fundada. Y claro que pues no podemos seguir adelante con este video, esta biografía, sin hablar de aquel que fue su mentor. Obviamente, en el contexto de la iglesia, pues la palabra mentor no es así como que el término adecuado, pero bueno, yo al ser laico pues, utilizo un lenguaje secular para que se entienda y a mí me gusta llamarle mentor. De acuerdo al diccionario de Oxford, el mentor es aquel consejero o guía de una persona o bien su maestro. Pues realmente el mentor del padre Edmundo Iturbide
fue Félix de Jesús Ruller. De él aprendió cómo ser sacerdote, cómo lidiar con situaciones difíciles como la persecución religiosa, cómo fundar una casa, equiparla, vivir los votos, o sea, realmente fueron padre e hijo en el sentido espiritual de la palabra. Y esto es lo que, pues sin buscarlo, va a traer como consecuencia que a la hora del capítulo general, luego de la muerte del padre Félix, se elijan al padre Edmundo Iturbide, era lo lógico. Había convivido con el fundador, había tomado muchas habilidades de él, pues digamos que lo que predominó fue el sentido común, ¿sí? Bien, luego la otra faceta, por supuesto, esencial, pues fue un sacerdote, ¿no? El padre Edmundo Iturbide fue un sacerdote y leyendo los escritos, porque hay una selección de textos sacerdotales, recordemos que vivió la espiritualidad de la cruz y el carisma sacerdotal, pues es uno de los puntos fuertes, él pues hizo toda una reflexión acerca de los sacerdotes, ¿no? Y les escribía cartas, daba conferencias, y quiero resaltar tres ideas que he encontrado en sus escritos. La primera decía que no hay que monopolizar al Espíritu Santo, sino compartirlo, darlo a conocer. El Padre Mundo va a lidiar muchas veces con el estigma de la división. Va a llegar de superior general en un momento de división, va a tener que ayudar a las dos congregaciones en las que aparece como fundador, al clarificar cuál es el carisma de una y de otra. Por lo tanto, él va a apostar siempre por la unidad y por eso el lema de las hermanas de la Veracruz es sentir con la iglesia. Eso es el acento de la espiritualidad del padre Edmundo, ¿no? El no monopolizar al Espíritu Santo, sino en la diversidad de la iglesia ir encontrando la unidad. También decía apoyar a los párrocos, no hacer competencia con ellos, sino ir en el mismo barco, ir en la misma dirección. Y una tercera idea que me pareció innovadora, incluir y contar con los laicos. Esto es, pues, de avanzada, porque obviamente en el tiempo en que él vivió, los laicos eran vistos como un plan B, no como alguien en primera línea. Y él rompe ese estigma, ¿no? En alguna ocasión le llegaron a acusar de ser elitista, de creer en las élites, pero esto de incluir a los laicos rompe con ese prejuicio, con esa difamación, porque tan no era elitista que decide incluir a los laicos, que eran los no incluidos. Hoy día ya hay toda una fundamentación por parte de la iglesia donde estamos en primera línea, pero él fue uno de los primeros, por lo menos en México, que fue abriendo camino hasta esta parte. Y bueno, para cerrar estos pensamientos, voy a leer uno en concreto que escribió el padre Edmundo Iturbide, para ir entendiendo si el cariño que tenía por su vocación, y que esto muchas veces explicaba por qué era tan exigente con los que ingresaban a la congregación, porque para él pues era un tesoro que no era suyo, pero que se había puesto en sus manos y que ahora tenía que pasar a una nueva generación, pero una nueva generación de que lo valorara. Escribía, celebrar la Santa Misa, esta es nuestra mayor función, que nos pone muy por encima de los ángeles. No podemos olvidar que en el altar hacemos las veces del único sumo sacerdote Jesús. Y un segundo escrito literal dice, nuestras dos grandes funciones sacerdotales cerca de Dios son sacrificar la divina víctima y orar sin interrupción. Aquí vemos la profundidad de que si bien es cierto que le tocó gestionar y administrar muchas cosas, en realidad el fondo fue este y todo lo hizo desde ahí. Bueno, ahora llegamos a uno de los capítulos más complejos de su biografía, pero el más necesario de clarificar. Cuando el padre Félix de Jesús Ruller muere el 10 de enero de 1938, pues hasta ese momento el fundador era el superior general. En los capítulos salía electo por unanimidad. Y esta unanimidad no era nada más porque sí, era una unanimidad porque verdaderamente al padre Félix no se le podía poner un pero, ¿sí? O sea, era una persona que se había entregado por completo a la fundación de los misioneros del Espíritu Santo.
Pero lógicamente al morir, y digo, esto es normal porque le pasa a todas las instituciones, incluso a las no religiosas, siempre que muere el fundador, pues hay un cambio de época, hay un cambio de etapa, y ahí empieza el reto de mantener el fondo, pero renovar la forma porque se abre un nuevo capítulo. El caso es que cuando muere el padre Félix, pues ya cualquiera de los posibles candidatos a superior general ya no tenía su peso moral, porque el peso moral del fundador, y por eso los actuales tienen que ser muy cuidadosos de no apegarse al poder. Realmente el padre Félix era un desprendido del poder y esto es un ejemplo también para futuros fundadores. El peso moral que tienes lo debes usar para bien. Bueno, el punto es que muerto el fundador, pues ya nadie iba a alcanzar la unanimidad. Habrá casos excepcionales, pero no fue así en el supuesto, en el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Pues viene el capítulo general y esto ni me escandaliza ni nada, me parece lo más normal del mundo y lo más sano. Había diferentes ideas, había diferentes corrientes, había diferentes propuestas. Digamos que en dos grandes líneas. La línea que consideraba que por sentido común, el que tenía los elementos para hacer la transición entre la congregación con el fundador vivo y la congregación con el fundador difunto era el padre Mundo Iturbide, y otro grupo que quería un cambio total, no de ruptura, pero sí un cambio de personas, etcétera. Pero el problema es que hasta para cambiar tienes que tener a alguien preparado y no había ese perfil. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a la hora de la votación, por democracia, porque aunque mucha gente no lo sabe, la democracia tiene su origen en la filosofía griega, pero también en la iglesia, especialmente en las órdenes mendicantes, como la de los dominicos, ¿sí? Que fueron pioneros en los procesos democráticos al interior de la orden, que se mantienen hasta el día de hoy y que han servido de referencia para todos los demás. Bueno, pues los misioneros del Espíritu Santo, una congregación sana, por supuesto, que votó y en la elección llega el padre Mundo Iturbide, pero claro, no llega por unanimidad, llega por un consenso, pero también en un contexto marcado por la división, por un contexto donde pues estaba viviendo la crisis de la transición. Entonces el padre Mundo Iturbide aquí es donde se va a tener que enfrentar a los prejuicios. ¿Por qué motivo aquí va a ser altamente incomprendido? Pues porque le toca subirse un barco que atravesaba una tormenta, la tormenta de la transición, la tormenta de que había fundaciones, pero cuál se iba a priorizar, la tormenta de que pues todos los miembros estaban muy preparados y muchos obispos lo solicitaban al mismo tiempo y tenía que optar entre un lugar y otro, la tormenta de que pues había que cuidar muy bien los procesos de admisión y en medio de todo eso pues el padre Edmundo tuvo que mantener el timón en la dirección que él consideró adecuada y que yo también considero la adecuada, la de mantener la identidad, la raíz del carisma. Entonces, claro, en ese proceso, pues tuvo que tomar decisiones fuertes. Pudo haberlas evadido, incluso pudo haber renunciado y decir, pues, que venga alguien más, pero no lo hizo, porque no era de huir. Pero claro, cuando no huyes y te toca decidir lo que pocos se atreven a decidir, pues no quedas bien con todos. Se van generando fricciones y él tuvo que cargar con todo eso. Pero aquí, ¿qué es lo relevante? Que mantuvo la unidad pese a todo esto. Va a tener un primer periodo de 1938 a 1944 y un segundo periodo de 1944 a 1950. Va a ser un momento de 12 años donde estadísticamente la congregación creció más, donde tuvo más fundaciones, más vocaciones, donde precisamente el Padre Edmundo, para garantizar la unidad, empieza a tomar iniciativas muy inteligentes como la creación de un periódico interno que se sigue publicando hasta el día de hoy en formato PDF, que es el Cor Unum, ahora se imprime o se publica, mejor dicho, de forma bimestral, y el padre Edmundo lo diseña, ¿sí? Para que entre las casas que ya comenzaban a extenderse se comuniquen y mantengan un mismo espíritu pese a las decisiones que se tenían que ir tomando de enviar a una persona de un lado a otro,
decisiones pues, que tenían que ver también con la diplomacia, con lo que la Santa Sede iba pidiendo, con reformas, y el padre Edmundo pues va sacando adelante todo esto, expansión en México, expansión en Europa y pues surgimiento también de vocaciones, pero además como se volvió el sucesor del padre Félix, también le tocó continuar los trámites canónicos de fundaciones, tanto del padre Félix que estaban pendientes, como también de otros misioneros que habían fundado. Por eso, el que hoy la familia de la Cruz esté unida, el que hoy la familia de la Cruz esté canónicamente reconocida, se debe en gran medida pues, a dos misioneros del Espíritu Santo, el padre Edmundo Iturbide y ya luego el padre Ángel Oñate, que fue el sucesor del padre Edmundo. Y todo esto sucede en un margen de 12 años, donde pues va a tener que dar vida normal, cotidiana a la congregación, ya sin el fundador. Entonces, en ese sentido, no es fácil. Y creo que esto es lo que hay que revalorar y decirlo con toda claridad. Bueno, entre una cosa y la otra, también está su faceta como fundador, y aquí van a aparecer dos figuras muy importantes, muy queridas, que precisamente hoy que se habla con justa razón de resignificar el papel de las mujeres en la iglesia, pues aquí tenemos dos referencias que abrieron camino, y son la sierva de Dios, Dolores Echeverría Esparza, que vivió entre 1893 y 1966, y la sierva de Dios Marta Crislip Ibarrola, que vivió entre 1914 y 1975. Las dos son fundadoras, las dos se dedicaron a la educación cristiana y las dos entran en contacto con la espiritualidad de la cruz, gracias principalmente al padre Edmundo Iturbide. Pero ¿cómo es que Edmundo se vuelve fundador? Porque no es algo que él se planteara una noche, mañana me vuelvo fundador. Por supuesto que no. Tenemos que irnos a la figura de Dolores Echeverría. ¿Quién era ella? Una profesora que contaba con un jardín de niños, el Jardín de Niños Motolinía, y que tenía la inquietud de educar a los niños, adolescentes y jóvenes con una perspectiva antropológica cristiana, ¿no? Que bueno, eso siempre será necesario y válido. El tema es que pues no quiso ser solo maestra, descubrió que tenía vocación religiosa, pero no encontraba una congregación con este espíritu. Intentó primero con las religiosas de la Cruz, que son de esta misma espiritualidad, pero claro, al ser de clausura, pues eso le impedía el tema educativo. Así las cosas, le pide entonces al padre Félix de Jesús Ruller, que para entonces ya era pues una persona creíble, que la tomara a ella en cuanto a fundadora de la congregación y que él se volviera el fundador. Pero el padre Félix, en un acto de honestidad y de sentido común, le dice que no puede asumirse como fundador de las misioneras de Jesús Sacerdote porque ya tenía 4 congregaciones encima, pero él valoraba que Dolores Echeverría quisiera vivir la espiritualidad de las obras de la cruz y le dice, yo no puedo, pero hay uno de mis misioneros que tiene el perfil y lo indicado para hacerlo. Y asigna al padre Edmundo Iturbide. El padre Edmundo Iturbide estuvo en 2 etapas con la madre Dolores Echeverría, en la inicial, luego hay un margen donde no puede participar por las mismas incomprensiones y ya después, al final, antes de la muerte de la madre Dolores Echeverría, retoma y bueno, se da el fruto de una congregación con 2 fundadores y que son las misioneras de Jesús Sacerdote, que yo les aprecio la labor que hacen porque van desde el jardín de niños hasta la universidad. De hecho, a la madre de Dolores Echeverría se le debe ser la fundadora en México de la primera universidad privada femenina, o sea, toda una visión. Ahora, bueno, pues con la madre Dolores funda las Misioneras de Jesús Sacerdote, crece el Colegio Motolinía, el de la Ciudad de México, y donde entra la historia de la sierva de Dios Marta Crislip, a quien yo le tengo un aprecio particular. He tenido la oportunidad de visitar el archivo de su causa de canonización, el museo que se tiene en Orizaba, su tumba. También he dado conferencias en 2 de sus colegios, el de Orizaba y el de Córdoba. La conozco bien. ¿Dónde aparece la Madre Marta en toda esta historia? Pues resulta que ella entra como alumna en el Colegio Motolinía de la Madre Dolores Echeverría.
Este colegio va a ser para ella pues muy importante porque es su entrada en el espíritu de las obras de la cruz, y cuando llega a cierta edad y va viendo que lo suyo es entrar en la vida religiosa, y una vez concluido sus estudios de química farmacéutica en la UNAM, pues entra en la congregación de las madres de su colegio, las misioneras de Jesús Sacerdote. ¿Por qué? Pues porque el Padre Edmundo era el fundador y había sido su director espiritual. Director espiritual hoy lo entendemos como acompañante. Sucede y bueno, pues al principio todo muy bien, aprendió mucho en la congregación de las misioneras, pero se va dando, y esto también es normal en la historia no lineal de la iglesia y de la acción de Dios, pues lo que va sucediendo es que un grupo de misioneras de Jesús Sacerdote, ¿sí?, entre las cuales está Marta Crislip, se va dando cuenta que dentro de la espiritualidad de la cruz hay otro carisma, que es el carisma de sentir con la iglesia. No significa que las otras misioneras no sintieran con la iglesia, pero tenían otro acento. ¿Por qué? Porque la fisonomía espiritual de Jesús es tan rica que tenemos que elegir un solo acento, no podemos vivir todos, no nos alcanzaría la vida. El tema es que cambian las inquietudes, cambian las formas de pensar, y entonces pues se va dando como una especie de congregación dentro de la congregación. Así las cosas, se toma la decisión, ahorita lo digo brevemente, es un proceso muy largo, de que este grupo de misioneras de Jesús Sacerdote, que estaban descubriendo un nuevo carisma junto con el Padre Edmundo, hacia el sentir con la iglesia, el tema de la unidad, pues que esto podía significar lo que la Madre Teresa de Calcuta nos explicó perfectamente, una llamada dentro de la llamada. Hay que dices que aquí hubo rompimiento. Yo no lo veo como un rompimiento, yo lo veo como una llamada dentro de la llamada, porque continuaron en la misma espiritualidad. ¿Por qué la Madre Teresa de Calcuta, como paréntesis, hablaba de la llamada dentro de la llamada? Porque ella empieza siendo de las monjas de Loreto y luego funda las Misioneras de la Caridad y se hace parte de ellas. Y no podemos decir de que rompió con su vocación, fue una hermenéutica de la continuidad. Pues total, que salen este grupo de exmisioneras de Jesús Sacerdote, y con ellas el Padre Edmundo, que las toma como fundador, que les imprime el sentir con la iglesia, aparecen las hermanas de la Veracruz, hijas de la iglesia. ¿Y el resultado cuál es? Pues que hoy tenemos dos figuras, dos congregaciones, dos grandes aportes. La sierva de Dios, Dolores Echeverría; la sierva de Dios, Marta Crislip; las misioneras de Jesús Sacerdote; las hermanas de la Veracruz, hijas de la iglesia, ambas con un compromiso educativo muy importante, que es actual porque la gente joven necesita de conocimientos sólidos, de figuras que inspiren, que despierten la creatividad, la fe, y realmente pues la familia de la Cruz, de una rama, saca dos, ¿no? Y tienen como padre común a Edmundo Iturbide. Entonces, este es su gran aporte, un aporte accidentado, pero totalmente consciente de ayudar a las personas a encontrar la fe. Ahora llegamos pues a un capítulo que se tiene que platicar con objetividad. En la vida de cualquier persona hay incomprensiones, ya lo dábamos a entender al principio. Y muchas veces esas incomprensiones pueden venir de personas que creen estar en lo correcto, que se basan en su lectura particular de los hechos. A veces puede ser por mal, pero a veces puede ser un mal creyendo que está bien, ¿no? O sea, no es sencillo hablar de incomprensiones. Lo que sí hay que decir, en honor a la verdad, es que el padre Mundo Iturbide vivió la incomprensión en un grado muy fuerte, ¿sí? Fue la prueba grande de su vida, así lo pongo. Periodos de soledad, sobre todo cuando termina su periodo como superior general de los misioneros del Espíritu Santo, le apartan de diferentes oficios. Él asume esto sin rencor y trabajando dentro de lo permitido. También va a vivir muchas afirmaciones fuera de la realidad o exageradas, porque pues, obviamente no era alguien perfecto, pero de las imperfecciones que se le pueden atribuir, ninguna que pudiéramos considerar grave, tipo delito, ni mucho menos. Más bien limitaciones humanas comprensibles, que por supuesto las tenía, pero que pues algunas personas por cuestión de envidia o las inventaban
o las hacían más grandes, pero vive la incomprensión. Lo relevante es que con todo aquello perseveró en su vocación de misionero del Espíritu Santo. No obstante que algunos no estuvieron de acuerdo con él, hubo muchos otros misioneros que hasta la fecha lo conocieron, lo trataron. Yo hace no mucho tiempo hablé con uno al que el Padre Edmundo le dio el hábito y me dijo: el Padre Edmundo es excelente, sin él no hubiéramos podido tener congregación a ese nivel y con una convicción que me dijo de haberlo conocido. Entonces, es eso, las incomprensiones. En concreto, ¿qué fue lo que pasó en este sentido que lo congeló hasta ahora, que afortunadamente ya se está haciendo una relectura con el paso del tiempo? La primera incomprensión fue que algunos decían que era alguien con un perfil de ingreso a la congregación muy cuadrado, con requisitos de presencia, imagen y actitudes muy cuadradas, ¿no? Y claro, pues si uno oye eso así de bote pronto, pues se saca de onda, por hablar sencillamente. Pero en realidad no era así, ni era en estos términos. Es una leyenda urbana. Lo que pasaba era que hay que entender la psicología del Padre Edmundo. El Padre Edmundo le toca ver la congregación de 0 a 100, ¿sí? Y entonces se sabe, no dueño, pero sí depositario de un patrimonio, de gente que la sufrió mucho para que la congregación existiera, ¿sí? Concepción Cabrera, Ramón Ibarra, Félix de Jesús, muchos otros, Moisés Lira, ¿sí? Y de pronto la historia, la coyuntura, se la pone en sus manos. Lógico, si tú tienes algo de valor, no se lo vas a aventar a cualquiera. Entonces, no era cierto que puso un perfil para nada. De hecho, si uno ve a los misioneros que ingresaron en aquella época, no se hicieron en un molde, diferentes en su forma de ser, de hablar, de estudiar. Claro, en una línea común, la espiritualidad de la cruz, pero de todas las procedencias sociales, culturales. Claro, pedía mínimos, ¿sí? Pues para que la convivencia fuera posible. Mínimos de dejarse formar, mínimos de ser sacerdotes abiertos a los demás, a los más pobres, a todas las necesidades que se iban presentando. Entonces, es falso un perfil elitista, porque los perfiles fueron variados, fueron abiertos. Lo que sí pedía era que el que entrara tuviera vocación y era cuidadoso con quien dejaba entrar. Y es muy duro tras tocar el cuidadoso en los ingresos a decir, tenía un perfil cuadrado, un perfil elitista, ¿sí? Hoy que se ha vivido tan terriblemente el tema de los abusos en la iglesia, nos damos cuenta que el Padre del Mundo tenía razón en cuidar el perfil de ingreso. Es una realidad que se tiene que cuidar el perfil de ingreso, no porque se busque que todo el mundo sea perfecto o la soberbia de decir solo los que estamos dentro cubrimos el perfil. El Padre del Mundo no pensaba así. Sí, o sea, él hablaba de humildad, de sencillez, él tampoco se sentía en el último estadio, pero sí había mínimos de seguridad que se tenían que revisar. ¿Que había criterios de la época? No digo que no, pero de ahí a decir que excluía, si uno conoce las diferentes historias de los que fueron ingresando, se puede ver que había una universalidad, por eso llevaba la congregación a otros países, la lleva Perú, por ejemplo, la lleva también Europa, porque él quería una inclusión de las culturas, pero claro, con gente que tuviera vocación y que no viniera, con el perdón de la palabra, a vivir del cuento, o ahora que ya la mesa estaba servida, nada más venir a pasarla bien y no porque disfrutar esté mal, pero no en ese sentido. Entonces ese fue un prejuicio que ha estado muy presente, pero que ya se va aclarando. O sea, era la congregación, o sea, se dejó de casar por esa congregación, ¿sí? Dejó un futuro prometedor por esa congregación. Era lógico que quisiera cuidarla. A lo mejor le podríamos acusar de excesivo en el cuidado, pero no era cierto esta faceta de perfiles exclusivos para nada. Si había una persona universal y había una persona con visión, era él. Precisamente por eso
esa presencia, porque era capaz de atraer a muchos a la congregación. Y si había exigencia, era para evitar que fuera a llegar a alguien que no estuviera en sus cabales o alguien de algún perfil quizá criminal, como lamentablemente se ha visto en la historia y que hoy se está trabajando por cuidar muy bien quién entra, ¿sí? Que sean personas sanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el Padre del Mundo exigía, pero no en plan de exclusividad, sino en plan de los mínimos necesarios para garantizar esa unidad en la diversidad. Sí, o sea, hay anécdotas que a mí me emocionan mucho de la amistad que el Padre del Mundo tenía con personas que o estaban en la calle por necesidad o porque ahí trabajaban, como los oficiales de tránsito, a los que decía buenos días desde la ventana del coche, del auto, o sea, una persona de que se acercaba a todo mundo, desde el arzobispo primado hasta la persona más sencilla. Lo que pasa es que a veces es fácil decir, ah, era cerrado, no, espera, cuidaba quien entraba. ¿Por qué? Porque sé que entra, va a tener trato con muchas personas. Y si el que entra viene mal, va a ser el mal. Entonces, aquí hay un tema que había que matizar. La segunda incomprensión que se le presentó eran sus decisiones, ¿no? De cambiar, de mover comunidades, pero bueno, hay veces que no queda de otra. Y alguien tiene que decidir, acertado o menos acertado, pero las decisiones que en su tiempo se tomaron, sí, pues fueron pensando en el bien mayor de la congregación y también de la persona, porque me tocó escuchar, saber de un misionero del Espíritu Santo que ya es muy mayor, que cuando tuvo dudas vocacionales, quiso hablar a su padre Félix no estaba y el Padre del Mundo le ayudó y le sacó adelante, o sea, no era solo la estructura, era también sus componentes. Y la tercera incomprensión, pues era sencillamente, pues cierta envidia de que era cercano al fundador. Digo, esto es muy humano, el tema de los celos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hizo él frente a estas incomprensiones, ¿no? Para poder cerrar ya este capítulo. Primero, bueno, él tenía, de lo que yo logro deducir, de lo que he investigado, él tenía un sistema así como de, si la crítica que me están haciendo es real, lo trabajo, porque tengo que trabajarlo, porque tengo que parecerme a Jesús. Si la crítica era tremendamente injusta, la dejo pasar y sigo en paz. Hay una anécdota donde una religiosa le dice, es que padre, usted le están inventando A, B, C y D, y cómo es posible de que no ponga un alto, rompa, corte tal. Y él incluso se molesta y dice, es que entonces no hemos entendido lo que es el perdón, lo que es la vida religiosa, ¿no? Claro, él era una persona inteligentísima, se daba cuenta de que lo excluían, se daba perfecta cuenta de ciertas exclusiones, no de toda la obra, sino de ciertos sectores, ciertas cabezas que había ahí. No era tonto, pero él tomó una decisión radical, o dar una declaración de estas incendiarias y darle el traste a la unidad, o asumir el golpe en aras de la unidad. Claro, tampoco significaba que él se expusiera, que lo siguieran pisoteando. Él muchas veces supo poner un sano límite, pero siempre desde el sentido de unidad. Y otra cosa que también supo hacer fue ver en la incomprensión la oportunidad de ser un santo anónimo. A una de sus familiares le dijo en una ocasión que él quería ser de esos santos no reconocidos, ¿sí? De los que celebramos en la fiesta de todos los santos, que no es alguien en particular, sino los santos anónimos. Y movido por eso, pues él pudo, y además hubiera estado en su derecho a hacer una declaración, un escrito, una defensa, pero él, como que después de haber estado en tantos cargos y tan expuestos, se queda tras bambalinas, sí experimenta algo de soledad, pero al mismo tiempo acompañado por sus frutos, ¿no? Creo que hizo de la incomprensión algo significativo.
cuando ya estaba muy enfermo, y esto sí se lo escuché a una sobrina de él, lo reitero, ya algo había yo dicho, platicando, pues esta sobrina le vuelve a insistir, pero padre, no le valoraron todo lo que ha hecho, tal, ha tenido alguna que otra controversia, y él dijo, mira, en realidad no tengo a alguien que yo considere enemigo, no tengo a alguien al que yo deba de perdonar. Y su sobrina le decía, pero tío, claro que tienes que perdonar. Y le decía, a tal, tal, tal y tal. Y dijo, no, porque Dios así lo dispuso. Y si lo dispuso era porque mi personalidad muy seguramente lo necesitaba. Y llegar al final de la vida con esa convicción es lo que para mí vale la pena rescatar esta figura. Es decir, ninguna figura ni nosotros mismos vamos a estar exentos de errores, de malas decisiones, de faltas, pero lo importante es cómo se van trabajando. Y aquí lo valioso del padre Edmundo Iturbide no era si fue duro en sus decisiones, sino cómo procesó esas decisiones, que si era cerrado, cómo trabajó ese cerrarse para abrirse y promover la visión multicultural de la congregación. Entonces, creo que podemos terminar con esta foto, que fue de las últimas que se le tomaron en vida. A mí me transmite mucha paz porque refleja a alguien que está en paz, que hizo proceso y que por dentro dice misión cumplida. ¿Sí? Misión cumplida, quizá no reconocida, pero misión cumplida. Y perseveró. Y de hecho, repito, hay muchos misioneros del Espíritu Santo que me lo han dicho, reconocen en él un pilar que después del padre Félix afrontó los retos. Claro, un pilar que tuvo muchos llegues, que tuvo muchos roces. ¿Por qué? Porque no se puede estar en el gobierno de una congregación o de cualquier otra institución sin estar expuesto a errores, sin estar expuesto a choques. Lo importante es, en promedio, cómo fue la labor, y yo creo que aquí el promedio es totalmente positivo. Alguien que no buscó el reconocimiento, pero que vivió como un sacerdote integral, que fue aprendiendo sobre la marcha y que desde el silencio y desde la austeridad de sus últimos años sostuvo el sé a dónde voy. Y al final ahí están los frutos, una congregación unida. Yo creo que hay que revalorar su figura, ¿sí? Y darnos cuenta de que perseveró en su vocación y de que estas incomprensiones, lejos de verla como una injusticia, él las veía más bien como una prueba, como algo que Dios dispuso para ir perfilando su vida. Y con eso nos quedamos. Aquí están las fuentes, con una foto agradable de esta historia de un hombre que vivió intensamente su vocación, que tenía un sentido del humor extraordinario, y pues es el padre Edmundo con una de sus mascotas. Él quería muchísimo a los animales, y esto también refleja su interior, su humor, su aprecio por la naturaleza. Y bueno, pues con esto concluimos valorando la vida y obra del padre Edmundo Iturbide, y que esto sirva para ir replanteando su figura e ir conociendo a los otros miembros de las obras de la cruz, pues que continuaron con el legado y que nos motivan a los que estamos aquí vivos en el momento presente, pues para seguir adelante, y así como ellos forjaron futuro, pues que nosotros vayamos contagiando y transmitiendo esta fe, no imponiéndola, sino proponiéndola y dejando en libertad a las personas, pero esta propuesta valiosa, ¿sí? De vidas entregadas, porque él vivió feliz, con las incomprensiones y con las luchas, pero feliz de fondo, y esa es la felicidad a la que todos aspiramos. Con esto concluimos.